por favor. Éxodo capítulo 2, versículos del 1 al 10. Espero que hayan podido disfrutar un momento en familia este jueves y dar gracias, recordar lo que el Señor hace con nosotros todos los días del año, no solamente un día. Así es que vamos por favor, Éxodo capítulo 2, versículos del 1 al 10. Cuando lo encuentre, cuando ya esté listo, por favor, me indica con un amén. Y si usted no tiene ningún impedimento físico, le voy a pedir que por amor, por reverencia a la palabra y respeto, se ponga sobre sus pies para dar inicio a la lectura. ¿Lo tenemos, iglesia? Éxodo capítulo 2, versículos del 1 al 10. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le aconteciera. Versículo 5. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Versículo 10. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Oramos. Señor, estamos ante ti con un corazón dispuesto a que tu Espíritu Santo pueda obrar en nosotros. Señor, que sea únicamente tu Espíritu Santo el que nos guíe a través de las Escrituras, para que pueda, Señor, mostrarnos la palabra que tú tienes para nosotros en esta tarde. Señor, da al predicador el denuedo, da al predicador, Señor, la sabiduría que viene de ti, no de los hombres, para que pueda exponer tu palabra conforme al texto. Y a tu pueblo, Señor, que pueda aprender, que pueda ver y que pueda dar testimonio del Dios creador, del Dios redentor que tú eres a través de las Escrituras. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, amada iglesia. Y el sermón para esta tarde se titula Un Dios providencial. Un Dios providencial. Y a manera de introducción, quisiera que recordáramos por un momento lo que la semana pasada empezamos a hacer. La semana pasada empezamos a dar nuestros primeros pasos en el libro de Éxodo. Así es que quisiera que por un momento podamos crear un cuadro en nuestra mente de lo que ocurrió en el capítulo 1 por un par de minutos.
Si usted recuerda y me acompaña al capítulo 1, nosotros vemos que en el versículo 6 hay un dato importante que tiene que ver con la nación de Israel. Y es que, dice el versículo 6, murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Versículo 7, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecieron en extremos, y se llenó de ellos la tierra. Mientras todo esto estaba ocurriendo, nosotros pudimos ver cómo el faraón, un nuevo faraón que no conocía nada de José, se preocupó por este crecimiento tan grandioso de la nación de Israel. ¿Y a qué llevó eso? Dice, versículo 10, ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique, hablando del pueblo de Israel, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Estaba asustado. Dice que después pusieron comisarios, pusieron capataces y exprimían también al pueblo. Les daban tareas muy rigurosas, le daban tareas que sobrepasaban lo que normalmente una persona digna debería hacer para ganarse el pan diario. No conforme con eso y esa dureza con la que estaban haciendo servir a los hijos de Israel, en el versículo 15 habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua. Y es ahí donde lanza y promulga el edicto de que a todo hijo, a todo varón, se le diera muerte y que se preservara la vida de las niñas o de las hijas. Dice el versículo 20, y Dios hizo a las parteras, y Dios hizo bien a las parteras. ¿Por qué? Porque ellas no atendieron esta orden. Hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. En el versículo 22 nosotros vemos el final de este capítulo de esta manera. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Él no se puso a contender o argumentar con las parteras. Él simplemente tomó otra decisión para llevar a cabo el plan que tenía en mente por la preocupación que había generado el aumento del pueblo de Israel. Después de tener en mente o de poder realizar este cuadro, mi amada iglesia, de este final tan horrible en el capítulo 1, volvamos por un momento al personaje de José. La semana pasada nosotros hablamos de este personaje solamente a manera de una retroalimentación para lo que estaremos viendo en los próximos minutos. Quiero precisar en algunos elementos que tienen que ver con la vida de José. José había ocupado un lugar muy importante en la preservación del pueblo de Israel. Y vemos a Dios actuar de una manera providencialmente en la vida de José. Si ustedes recuerdan, los hermanos lo tiraron a una cisterna. José no murió en la cisterna. José fue vendido a una caravana de comerciantes. Y esta caravana lo lleva hasta Egipto. En Egipto, él llega a ser el mayordomo de un hombre con un puesto importante en la sociedad egipcia, pero también es llevado a prisión por habérsele imputado cargos falsos en su contra. Estando en prisión por una base de sueños que nosotros sabemos, él llega hasta la sala real del faraón y es nombrado el segundo al mando en todo Egipto.
Entonces, mi amada iglesia, nosotros podemos ver la providencia de Dios estando con José. Y no solamente estuvo con José, porque esa providencia sirvió para años después poder preservar toda una nación de la cual se estaba fructificando y multiplicando en gran manera. En otras palabras, nosotros podemos ver cómo Dios, del desierto donde estaba José, lo lleva hasta el palacio para poder llevar a cabo el propósito divino que tenía Dios con el pueblo de Israel. Ahora, cuando nosotros vemos esta historia, una historia diferente que tiene que ver con Moisés, casi todo cristiano sabe de una manera general la historia de Moisés. Sacó al pueblo de Israel, abrió el Mar Rojo, pero pocos son los que van más allá y ven los detalles o matices que adornan esta historia, donde una vez más Dios, el Dios redentor, tiene que echar a andar su providencia. Y es por eso que este día estaremos hablando y trataremos de la providencia de Dios. Al igual que estuvo con José, también acompañó a Moisés. Y la veremos de algunos ángulos que normalmente nosotros como creyentes no lo vemos. ¿Por qué? Porque nos encanta ver cuando Dios liberta. Nos encanta ver los milagros. Nos encanta ver las proezas. Abriendo un mar rojo, haciendo descender maná del cielo. Pero a veces olvidamos unos detalles que tienen que ver en el sufrimiento, que tienen que ver en la formación, que tienen que ver en el crecimiento espiritual de su pueblo y cómo Dios tiene que obrar para que se lleve a cabo esto. Acompáñenme entonces al versículo 1 del capítulo 2. Dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Versículo 2. La que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, note estos elementos que está narrando acá la historia. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Ahora, cualquiera se puede preguntar aquí entonces, ¿qué pasa con Miriam y con Aarón? ¿Acaso era otra su madre? ¿Por qué? Porque aquí nosotros estamos viendo que dice: fue este hombre de la familia de Leví, tomó por mujer, es decir, se casó con una hija de Leví, la que concibió. Aquí nos está hablando explícitamente de Moisés, pero ¿a dónde dejamos a Aarón? Surge la pregunta, ¿a dónde dejamos a Miriam? Se menciona, iglesia, solamente a Moisés, porque fue en ese entonces que por primera vez se convirtió en crimen tener hijos varones. Algo que podemos ver y llegar a una conclusión es que este matrimonio fue impulsado en aras de conservar su descendencia. ¿Por qué? Porque usted mismo está viendo ahí el parentesco, la familiaridad que tenía el papá con la mamá de Moisés. ¿Y a dónde se menciona esto también? Nosotros podemos ver los nombres, si es tan amable y me acompaña, en Éxodo capítulo 6, versículo 20. Y Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Usted puede ver aquí mismo, por medio de las Escrituras, cómo entonces el papá de Moisés es el mismo papá de Aarón y es el mismo papá de Miriam. Y usted va a preguntar, ¿pero aquí por qué está mencionando solamente a Aarón y Moisés? Porque si usted lee desde los versículos 14 en adelante, ahí está haciendo una narración acerca de los jefes de las familias de sus padres,
hablando acerca de los hijos varones. Entendiendo esto y ahora dándonos cuenta que el mismo papá de Moisés es el mismo papá de Aarón y Miriam, entonces nosotros podemos ver, como le decía, cómo fue impulsado por preservar la descendencia este matrimonio. Pero mire cómo van a cambiar las cosas después, porque después ellos actuaron con una gran timidez. Esconden al niño por un tiempo, como usted puede leer más adelante. Y lo esconden más por un impulso, por algo que había sido pasajero en el momento, porque vieron a la criatura de un aspecto hermoso, tal como nosotros podemos leer ahí en el versículo 2. Dice, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. Pero pasado esos 3 meses, amada iglesia, ya ese impulso de quererlo esconder había desaparecido. ¿Por qué? Porque casi abandonan al niño para poder escapar del peligro. Mediante este ejemplo nosotros entonces podemos darnos cuenta del terror que se había apoderado sobre el pueblo de Israel, y en especial cuando un hombre y su esposa, unidos en una relación cercana, prefieren exponer a su descendiente, en este caso Moisés, cuya belleza les habría producido compasión. Habría sido esa belleza que Moisés mostraba al momento de nacer la que había impulsado a los padres a tener esa compasión de poder esconderlo durante 3 meses. Pero pasado esos 3 meses, casi abandonan al niño. Entonces, fíjese, en ese momento que ellos deciden abandonar, porque esta es la perspectiva que quiero que nosotros podamos ver. Muchas veces nosotros hemos hablado en escuela dominical y se nos ha enseñado acerca de cómo se calafateó esa arquilla, de cómo se puso a Moisés y lo enviaron sobre el río y lo encontraron. Pero ¿qué fue lo que los impulsó verdaderamente a los padres? ¿Cuáles fueron los motivos? Claramente nosotros detrás de esto, así como en la historia de José, vemos la providencia del Señor y vemos cómo Dios va a obrar en gran manera a través de Moisés para traer un preámbulo de lo que sería el Salvador para nosotros, como lo es por medio de Moisés, el Salvador para el pueblo de Israel y sacarlo de la esclavitud del pueblo de Egipto. Pero no hemos tocado esas fibras tan delicadas donde comprometen la responsabilidad y el amor que un padre debe de tener con sus hijos. Y eso es lo que se está desarrollando en este momento en la historia, en el capítulo 2. Ellos prefirieron exponer a un descendiente, a su hijo, al mal tiempo, al peligro de las bestias salvajes, a las profundidades del agua del río Nilo y todo tipo de cualquier plaga que pudiera acontecer y el niño perecer allí mismo. Sin embargo, surgen algunas opiniones. Si era mejor o no cuidar al niño o esperar a que cualquier peligro llegara hasta ellos y preservarlo en secreto. Pero es aquí donde nosotros vemos que Dios ha puesto incluso, mis amados hermanos, el instinto de protección en las bestias, en los animales. Si usted ve a unos patitos que van con su mamá, la mamá los va cuidando. Si usted ve a una gallina con sus pollitos o con sus huevos empollando ese nido, esos huevos, y cuando usted se ha tratado de acercar, ¿qué pasa? ¿Verdad que lo quiere picotear? ¿Verdad que no permite que le toquen sus crías? ¿Verdad que no permite que usted le quiera o le pueda poner un dedo a ese huevo? Porque
ese es el instinto de paternidad, de maternidad que Dios ha puesto, incluso, como se los decía, a las bestias salvajes y brutas. Un gran instinto de ansiedad de poder proteger y de cuidar a sus crías. De modo que la madre a menudo desprecia hasta su propia vida para salvar y resguardar la de sus crías o la de sus hijos. Y eso nadie de ustedes lo puede negar. Porque todos aquellos que somos padres tenemos ese instinto. Entonces, es aquí donde nosotros podemos decir, por lo tanto, es mucho más vil cuando un hombre creado a la imagen de Dios es llevado por el temor a tal abismo de inhumanidad para poder desertar de su hijo, donde Dios le ha dado la responsabilidad que esté bajo su cuidado, bajo su protección y que muestre su fidelidad. Ahora, hay muchos que aseguran entonces aquí, pero usted no sabe lo que los papás estaban sufriendo en esos momentos. Y claro, mis amados hermanos, cabe mencionar que ese tiempo no era un tiempo de paz. Si usted ve, se había promulgado un edicto donde se tenía que matar prácticamente al hijo varón, echarlo al río. Y al que desobedeciera eso, pues tenía graves consecuencias. Y ese era el temor que tenían también los padres de Moisés. Nosotros no estamos aquí para juzgar la decisión que ellos tomaron, porque gracias a Dios tenemos en nuestras manos el desenvolvimiento y el desarrollo de toda la historia donde Dios estuvo detrás de ella. Pero sí es un llamado de atención para nosotros también, para que podamos actuar de una manera responsable con todo lo que Dios nos ha dado, para que podamos actuar de una manera fiel, siendo responsables con nuestros hijos, siendo responsables con nuestras familias, siendo responsables con nuestros cónyuges, siendo responsables por todo lo que Dios nos ha dado. Y no dejarlo nada más a la providencia de Dios. Yo voy a hacer esto porque de todos modos, yo soy hijo de Dios, Dios está conmigo. No. No es así como actúa un creyente. Y cualquiera dice, bueno, ellos actuaron conforme a la providencia de Dios. Y en parte tienen razón. Pero también por otro lado tenemos que nosotros como creyentes tenemos responsabilidades, que nosotros como creyentes tenemos deberes y nuestro deber es actuar conforme a su voluntad y depender soberanamente de Él. No ser negligentes, no ser perezosos. Claro que la mamá de Moisés tenía esperanza en que Dios lo pudiera rescatar. Pero nosotros vemos también el actuar de esta mujer hasta cierto punto casi equivocándose en la manera de proceder. ¿Por qué? Por ese problema que tiene el hombre con Dios, que se originó en el huerto del Edén. No confiar en Dios. Dar origen al pecado, dar origen a la desconfianza, dar origen a que me llena de temor las circunstancias por las que me rodean y no confío plenamente en su soberanía. Porque cuando hablamos de providencia, amada iglesia, nosotros también tenemos que ver en un marco más amplio y por encima de esa providencia, la soberanía de Dios. Un Dios soberano hará que en todo momento
aquel que es su hijo, aquel que es creyente, esté siempre dentro de su plan. Es decir, un Dios soberano obrará conforme a su voluntad, no a lo que tú quieres para tu vida. Y Dios al creyente no le da lo que quiere, le da formación necesaria, le da los elementos y las herramientas adecuadas para poder crecer. Y es ahí donde nosotros nos perdemos. Y es ahí donde nosotros perdemos el enfoque, que ese mismo Dios soberano obra de una manera providencial, y en su providencia quizás nosotros no sepamos hacia dónde nos quiere llevar Dios, pero debemos de estar seguros y confiados en Él, porque el que nos lleva hacia adelante es Él, es su providencia. Y ese mismo Dios providencial es el mismo Dios redentor. Mis amados hermanos, no puede haber un Dios redentor si no ha habido sacrificio, si no ha habido sufrimiento, si no ha habido necesidad. Porque un redentor es eso, un libertador, alguien que te va a sacar o que te va a preservar en medio de la opresión. Alguien que va por todos los motivos siempre a tenerte seguro en el hueco de su mano. Y es algo que por un momento de debilidad, que por un momento que se originó en el huerto del Edén, los padres de Moisés se les había olvidado. Fíjese de qué manera era tanto el terror que ellos tenían o el miedo por el cual ellos estaban pasando, que cuando nosotros leemos en el versículo 3 dice: pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. El papá de Moisés, según los conocedores, estaba pasando por un momento tan traumático en su vida que no fue capaz de ayudar a su esposa a preparar la arquilla. No fue capaz de poner al niño en esa arca para poderlo llevar al río, pero sí estuvo de acuerdo. Y usted podrá decir: pero ¿por qué? ¿A qué lleva la conclusión de que el papá tuvo terror y eso? Pues Moisés lo hubiese mencionado. Así como se menciona en Hebreos capítulo 11, versículo 23. Si es tan amable y me puede acompañar, por favor. Dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron hermoso y no temieron el decreto del rey. Usted aquí puede ver cómo se menciona a los padres para tomar una decisión conjunta de poderlo esconder, y también que por haber sido hermoso lo escondieron durante 3 meses. Ahora, después nosotros seguimos con esta narrativa y dice: y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Mis amados hermanos, en estos 10 versículos usted puede ver la providencia de Dios en toda la extensión de su palabra. ¿Por qué? Porque si usted lee, si usted sigue leyendo este pasaje, usted encuentra que se dieron cuenta que era un hijo de hebreos.
Fácilmente se pudieron haber deshecho de él, pero no fue así. La historia fue diferente. ¿Por qué? Porque Dios estaba obrando. El hecho de que los padres de Moisés hayan tomado una decisión que quizás no hubiese sido la más acertada, porque otros pueden decir, pero ¿por qué no lo defendieron? A tal punto de esperar que llegaran ahí y si habrían de morir con la criatura. Un padre que iba a defender la vida de su hijo hasta el último momento, pero tomaron la decisión de tirarlo en la intemperie, teniendo fe, sí, que pudiera ser salvado, pero también lo hicieron porque su vida estaba en peligro. Y es ahí donde nosotros debemos de hacer otra observación. Es ahí donde nosotros debemos ver cómo las decisiones que nosotros tomamos afectan también en nuestras vidas. Abusamos de la providencia de Dios. A veces nosotros estamos criando a nuestros hijos y ellos están en su rebeldía. Y nosotros decimos, la verdad yo ya no sé qué hacer. Hay que ver a Dios qué hace contigo. La responsabilidad se la ha dado Dios a usted. Es su responsabilidad estar constantemente enseñándole el camino de Dios, instruyéndolo en el bien a sus hijos. Pero renegamos hasta de lo que Dios nos ha dado. ¿Cuántas veces no lo hemos hecho? ¿Cuántas veces no hemos renegado de la familia que tenemos? ¿Cuántas veces no hemos renegado del trabajo que providencialmente Dios nos ha dado? Estamos en desconformidad con Dios. Y a veces esa desconformidad nos lleva a tomar decisiones. Yo ya no voy a trabajar. Solo a mí, solo a mí, solo a mí. Hay que se consigan otro. Se lo van a conseguir. Eso téngalo por seguro. Alguien de nosotros renuncia a nuestro trabajo. Hay 150 personas más que están esperando por ocupar su lugar. Pero no somos agradecidos por lo que Dios nos ha dado. Y como si fuéramos a veces alguien que no conoce a Dios, nuestra vida la echamos a andar a la suerte. Y nótese que dije alguien que no conoce a Dios, porque alguien que no conoce a Dios cree en la suerte. Un cristiano cree en la soberanía de Dios. Nada de lo que pasa en nuestra vida es pura suerte. No es por pura coincidencia, es porque Dios lo ha establecido desde antes de la fundación del mundo de esa manera. Pero no podemos dejar a un lado también nuestra responsabilidad como creyentes, como personas que le hemos conocido. Claro que Dios va a actuar, claro que Dios va a preservar a su pueblo y lo está haciendo, lo hizo con José, lo está haciendo con Moisés en este capítulo 2. Y más adelante entraremos a profundidad en lo que fue la vida de Moisés, en cómo Dios lo lleva a usar, lo utiliza, que sea ese redentor de la nación de Israel, ese salvador que lo saque de la esclavitud. Pero en estos momentos hasta alguien que no tenía nada que ver con Dios, a la hija del faraón, Dios la está utilizando para preservar a sus santos. Dios muchas veces pondrá personas también que no tienen nada que ver con Él y su nombre, que no tienen nada que ver con nuestra fe, pero lo va a utilizar para podernos hablar, pero lo va a utilizar para podernos preservar, pero lo va a utilizar para podernos dar una gran lección. Y es ahora donde nosotros estamos en un tiempo que debemos de abrir los ojos. Es ahora donde nosotros estamos en un tiempo donde nosotros debemos de volver la mirada a nuestro Salvador y ver cómo hasta el día de hoy Dios, así como con José, así como con Moisés, ha sido fiel con nosotros.
A veces estamos en alguna plática y de repente nos ponemos a reír. Ja, 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 aquella vez que iba en el carro y tuve un accidente, ese accidente, y salí ileso. Aquella vez que estaba haciendo esto otro y no me intoxiqué a pesar de toda la droga que usé. Todas las mentiras que dije, todos los daños que hice a esas personas que no lo merecían, y aún así estoy aquí. No estás aquí por tus propias cuentas. No estás aquí porque seas inteligente. No estás aquí porque te las sepas todas. Estás aquí por la providencia de Dios, por pura misericordia. Ha preservado tu vida, así como preservó la vida de Moisés cuando estaba a la intemperie en ese río. Cuando estaba ante los peligros de la naturaleza. Dios utilizó a la hija de Faraón para poder preservar su vida. ¿Cuántas veces Dios no ha preservado tu vida y todavía no te has dado cuenta? Dice, no, es que yo soy muy inteligente, me las puedo todas. No. ¿Hasta cuándo vamos a entender que Dios quiere que nos volvamos hacia Él? ¿Hasta cuándo vamos a entender que hay un Dios redentor que ha obrado a favor nuestro? Sin esperar nada a cambio, porque nosotros no le podemos ofrecer nada. Sin hacer nada bueno, porque en nosotros no hay nada bueno que podamos hacer por Él. Pero Dios es así. Con amor eterno nos ha amado. Y es lo que vemos en este relato. Dice en el versículo 6, y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, está hablando de la hermana de Moisés, iré a llamarte una nodriza de las hebreas. Eso quiere una nodriza, yo sé que ustedes ya lo saben, solo para refrescar, es una mujer que se encarga de amamantar, de criar a un hijo que no es el de ella. Iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Nosotros ahí vemos, después de haber pasado por ese susto y después de haber pasado por esas palpitaciones tan altas a las que se puso a correr el corazón de esta madre y padre, vemos cómo se le está entregando nuevamente para que ella lo pueda criar. Solo Dios puede hacer esas cosas. ¿Te puedes imaginar? Está la hija, la hermana de Moisés, se queda viendo para ver si algo pasa con él. Se da cuenta que la hija de Faraón, por medio de sus otras acompañantes, ven al niño, rescatan al niño, lo sacan de ahí y ella rápidamente, inmediatamente se ofrece a que poder traer a alguien que cuide de él, y él le dice que sí, ella le dice que sí. Y es la misma madre que lo va a cuidar ahora y lo va a criar por unos buenos años. Dice en el versículo 9, a la cual dijo a la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Versículo 10. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó.
y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Nosotros vemos entonces cómo Moisés se le abren las puertas en el palacio real. Cómo Moisés, y eso lo vamos a ver después, empieza a desarrollarse y a seguir fielmente con el plan soberano que Dios había establecido para él. Pero ahora, la pregunta es para nosotros: ¿hasta qué punto nosotros confiamos en Dios? Hoy estamos a 29 de noviembre del año 2020. ¿Cuántas cosas han pasado? Muchos de nosotros quizás perdimos a alguien que queríamos mucho a causa de la pandemia. Algo con lo que no contábamos, algo con lo que nadie estaba preparado. Algo que queda para la historia. Y a lo largo de este año, no solamente hemos perdido familiares, la economía se vino abajo, perdimos empleos, nos recortaron horas, estuvimos en escasez de alimento quizás en algunas ocasiones. Algunos días fueron llenos de alegría, quizás otros nos invadieron de tristeza, no solamente por lo que nos sucedía a nosotros, sino por lo que le pasaba a nuestros hermanos, por lo que le pasaba a nuestras familias. Todavía falta un mes para que acabe este año. Y como nosotros somos creyentes, no brujos, no sabemos lo que puede pasar, pero confiamos en Dios. Dependemos de Él. ¿Por qué? Porque si usted se fija en la historia del pueblo de Israel, como lo hemos venido estudiando los miércoles, Dios preserva un remanente. Dios, por en medio del caos, guarda a los que son suyos. La pregunta entonces es, ¿a dónde está nuestro corazón? Porque hemos visto a Dios obrar. Porque hemos visto que Dios, quizá nos recortaron las horas, nos dijeron, ya no hay más trabajo, pero estamos vivos. Y no vivos solamente porque le guste la carne, sino que estamos vivos para seguir en aras de Cristo. Porque el mundo necesita saber que hay un Dios redentor. Porque el mundo necesita que hay un Salvador perfecto, el cual dio su vida para rescatar a su pueblo. Mis amados hermanos, la providencia de Dios cuida, gobierna y guía. La providencia de Dios está por encima de cualquier circunstancia y los eventos. La providencia de Dios está en el pasado, está en tu presente y estará en el futuro. Seguramente, si Dios nos da vida a los pastores, veremos en el desarrollo de este libro de Éxodo cómo Moisés llega a convertirse por un plan establecido por Dios en ese libertador de Israel. Veremos sin duda alguna cómo Moisés llega a convertirse
en ese Redentor. Pero mi amada iglesia, ahora nosotros tenemos un Redentor perfecto que es Cristo. Y su providencia está con su remanente. Él lo cuida, Él lo guarda, Él lo preserva, Él lo sostiene, Él lo consuela, Él lo ama, Él lo ayuda, Él lo cubre, Él lo anima, Él lo levanta, Él lo fortalece. Le ha dado la victoria y ha dicho que las puertas del Hades no prevalecerán por encima de Él, porque Cristo vive y reina con poder. Ese es el Dios providencial en el que nosotros creemos. Un Dios que no importa las circunstancias más amargas por las que tú y yo estemos atravesando, Él las tornará para que podamos confiar en Él solamente. Él tornará todo a nuestro alrededor para que las circunstancias no dictaminen quién es Dios, sino que Dios puede ejercer su reino, su soberanía, y podamos depender de su providencia a través de las circunstancias tan nefastas que podamos llegar a experimentar. Preservó a Moisés. ¿Por qué no lo hará con nosotros? Lo hizo en el pasado, lo está haciendo en el presente y lo seguirá haciendo por toda una eternidad. La enseñanza de esta tarde es que nosotros veamos a un Dios soberano que mandó a su Hijo para que sea nuestro Redentor, y que no importe lo que pase, estamos bajo las alas de su providencia. Vamos a orar.